Gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio. Un placer escucharte y a través de ustedes llegar a los y las auditoras de Radio Universidad de Chile. Sí, Gilberto, en esta entrevista la idea es pararse ya 3 días después del resultado, porque entre medio ha corrido desde el punto de vista de la argumentación, harta agua bajo el puente, ríos de tinta se decía antes, ¿no? Para referirse a esto, pero quería partir por lo siguiente. En los 72 horas posteriores a las PASO ha habido una reacción que al menos tiene tres características que te quería mencionar para que las podamos comentar. Primero, una reacción de asombro y una conminación al pueblo argentino y a las organizaciones políticas para que se empeñen en parar a Milei, ¿no? Y en realidad han aparecido varios videos que son bien asombrosos al respecto sobre los argumentos del candidato. Segundo, una nueva refriega en la cara de los partidos del sistema político actual por no haber hecho lo que tenían que hacer y por lo tanto por generar las condiciones de excepción para la irrupción de este candidato. Pero tercero también esta idea de que eventualmente Milei podría blanquearse, ¿no? Podría bajarle un poco el tono a algunos de los anuncios de campaña que había hecho. Bueno, la pregunta es bastante extensa, pero te la menciono como marco nomás para empezar a conversar. Sí, bueno, a ver, yo lo que te podría decir en principio es que me parece que originalmente hubo una reacción un tanto destemplada por parte de incluso varios matutinos nacionales que ya dan en algunos casos por seguro el triunfo de Milei. Mm, Y lo que tuvimos fue una PASO donde la diferencia entre el primer y el tercer lugar, en tanto, lo que serían conglomerados, plataformas amplias, es de 3 puntos. Así que lo primero que quiero decir es que en las elecciones de octubre ya la gente no va a votar por el que le parece que mejor lo representa o por quien de alguna manera es más duro con el sistema, contra el sistema político. sí, Sino que más bien me parece que vamos a tener muchos votos de anticuerpos. Y Milei todavía tiene unos anticuerpos muy grandes. Con esto no quiero decir que no va a estar, que no va a figurar en el primero o segundo lugar. Lo que quiero decir es que entre el primer y tercer lugar todo está abierto y lo más probable es que vayamos a un balotaje en noviembre, donde las opciones pueden ser desde Milei con Bullrich, desde Milei con Massa, etc. E incluso la opción que pareciera menos probable, pero tampoco hay que descartarla, que sería Massa contra Bullrich. Es decir, está bastante abierto. ¿Eh? Eso yo lo primero que quiero constatar. Dos, que Massa, tal vez lo que se decía sí. era que era un fenómeno acotado a la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Eso ya no es un fenómeno nacional, Ujú. pero sigue siendo bastante huérfano, si se puede usar la palabra, respecto de partidos políticos amplios y se necesita también una representación para las legislaturas y gobernar. Por lo tanto, por una parte ha crecido y ya es una figura de talla nacional y por otro también estamos hablando de un candidato que representa a su grupo con, por cierto, algunos personeros que le acompañan, pero que todavía no logran de alguna manera tener una... No. Vamos a ver qué tanto quedan representados en estas elecciones. Y respecto a lo que tú me decías, simplemente decirte que me parece ciertamente de que hay una reacción en la sociedad argentina de mucha preocupación. Esto fue un voto bronca, como dicen también en Argentina, Sí. ¿no? Buscaron al candidato que fuera más duro contra un sistema que tiene cabreados, dicho un buen chileno, a todos y a todas. El populismo no lo inventó Milei, por favor. Tenemos 80 años de peronismo. Ujú. Que fue una forma también de dirigirse contra el sistema por allá por los años 40. De decirle a un sistema que se consideraba liberal y elitista, decirle no, esto es distinto. Así que estamos dentro de un código populista que es bastante común en Argentina, que lo que ocurre es que tenemos un candidato que parece un tanto extraño para las coordenadas políticas argentinas, donde lo que ha primado es un Estado muy importante, exceptuando periodos como el de Menem, etcétera, un Estado omnipresente, con discursos de justicia social y nacionalismo
que han estado muy presentes en las últimas 8 décadas y donde tenemos en ese sentido un candidato que va un poco en contra de esa tradición. Sí. Sin Gilberto, lugar a dudas sí, es un candidato, y con sí. este cierro, disculpa, es un candidato de ultraderecha, pero de una ultraderecha un tanto distinta a la que hay aquí o la que hay en España con Vox. ¿Una ultraderecha más de ultraderecha? Una ultraderecha que yo diría que es el zoom del neoliberalismo, ¿eh? Ajá. Despercuido incluso de algunas otras variables valóricas que otros grupos de ultraderecha la tienen, como en el caso de Vox o acá también, donde van acompañados de algunos elementos de lo que podríamos decir el conservadurismo más extremo o Sí. más ultra. No, En este caso no. te lo comentaba porque incluso dificulta a los republicanos en Chile votando como votó Milei en contra de un presupuesto para las cardiopatías porque suponía un gasto innecesario del Estado, ¿no? O sea, No, no, sí, este es un minarquista. sí, ¿No? Este es alguien que ha leído, este es un neoliberal puro y duro, así completo, el que cree en la catalaxia de Friedman, que es seguidor de von Hayek, este es puro y duro, ¿eh? Es la máxima versión del neoliberalismo, una palabra tan manoseada en Chile y en otros lugares que ya un poco se pierde la perspectiva de qué es, y cuando se está realmente ante un caso de neoliberalismo puro y duro, como el que hubo en Chile bajo la dictadura o como el que oferta Milei en este caso. Gilberto, a ver, una pregunta desde el sentido común, ¿ah? Porque hay enojos que son arrebatos, no sé, pues yo me enojo y hago algo enojado y mañana te pido disculpas, ¿no? Y también hay enojos que duran para toda la vida, ¿no? Entonces, te quería preguntar por el tamaño del enojo, ¿no? Tratando de aplicar racionalidad política, porque seas o no antiperonista, la vida cotidiana en la Argentina está altamente determinada por la presencia del Estado y por los subsidios. Es decir, cuando un chileno va a Argentina, de lo primero que se sorprende es de lo barato que es todo, pero no es porque sea de suyo más barato, sino porque el transporte público está subsidiado, porque el aire acondicionado está subsidiado, porque hasta ciertos cortes del asado están subsidiados. La salud es gratuita, la educación es gratuita, y entonces yo me pregunto, si un argentino promedio, sea o no peronista, está tan enojado como para votar a favor de un candidato que le va a eliminar todo eso, ¿no? O que promete eliminar todo eso. Bueno, ¿cómo ves vamos a decirlo así, esa dialéctica entre el enojo y la racionalidad? ¿Mm? Yo tengo la impresión que el enojo es bastante grande, Ujú. ¿no? Simplemente usando la metáfora del asado que tú Sí. tan contundentemente has Que no es una esgrimido. metáfora, es un subsidio real. Hay O sea, cinco. yo lo quiero usar Sí, como sí, metáfora. sí. Yo lo quiero Sí, usar como exacto. metáfora. Aquello que era el asado, que era el pan de cada día en Argentina, hoy día ya no es el pan de cada día. Ujú. ¿Ah? Entonces creo que junto con los subsidios tenemos políticas eh, eh, económicas erráticas y sobre todo de coqueteos y distancias con ciertos organismos internacionales donde ya se pierde cierta credibilidad. Ciertamente hay países, algunos muy cercanos, que han sido tan buenos alumnos de las organizaciones financieras internacionales que han pagado costos sociales bien grandes. Pero acá tenemos otro caso, un caso donde hay acercamientos, distancias, dependiendo cómo van las cosas. Ahora tenemos un candidato muy partidario del Fondo Monetario Internacional Sí, por parte de los peronistas, que es Sergio Massa, sí. ¿ah? Por ejemplo. Ujú. Así que esto va más allá de peronismo y antiperonismo. Que sin lugar a dudas ha significado que Argentina tenga una devaluación de su moneda y de los sueldos reales que está golpeando. Yo generalmente voy al menos una vez al año a Argentina y la verdad es que me impresiona mucho el nivel de hastiamiento que hay tal vez dentro de las universidades públicas, que sí, podría ser una élite, universidades públicas una élite, pero que también es sintomático de una sociedad muy transversal, muy Sí. horizontal, de clases medias, que en realidad están muy cansados del sistema político. Ya, Entonces, ya, pero ciertamente, al mismo tiempo Milei quiere cerrar con ISET. De hecho, lo anunció ayer en una entrevista, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, imagínate, porque hay paradojas. O sea, acojo y me parece muy relevante esto que planteas del enojo de los académicos de las universidades públicas, pero al mismo tiempo Milei anuncia que va una medida que va directamente en contra de ellos, ¿no? Por eso te pregunto porque es un escenario bien contradictorio, ¿no? sí, bueno, como muchas cosas de Sí. América Latina y particularmente de Argentina, más que contradictorio, yo te diría que sería la palabra paradójico. Ajá.
Y también sabemos que el sistema público argentino se sustenta en una parte muy relevante en este sistema de investigación nacional que tú acabas de mencionar, Sí, donde en realidad si no estás adscrito a ese sistema es muy difícil la vida, incluso si tienes una cantidad de horas en una universidad. Por lo tanto, Milei lo que hace es exagerar y pasarse al otro lado. Es decir, no, 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 esto es mucha grasa de un sistema que depende de aquello. Así que ciertamente esto es un voto bronca con un grado importante y por lo tanto yo no me atrevería a decir que Milei no va a estar en primero o segundo lugar en octubre, así como están las cosas. Lo que no me atrevería a decir es que es una carrera corrida y que ya Milei ganó. Por el contrario, me parece que el espectro está bastante abierto y ahora van a entrar a tallar otros elementos como lo que es las identidades negativas, en contra de quién estoy. sí, Ah, no, ya no voy a votar por en las PASO. Las PASO tienen varias cosas bien positivas, ¿ah? Que yo creo que conviene mirarlas. No sé si para replicarlas exactamente, porque en Chile somos bien dados a las réplicas exactas. sí. Y a veces hay que hacer ejercicio de adaptación también. Pero creo que tiene elementos bien interesantes como que es una mega encuesta que permite que la gente vote por quien quiera. Y que además las posteriores elecciones son que se derivan de las PASO están mucho más depuradas, porque nadie que tenga menos de un 1,5 pasa, y por lo tanto ya no vas a tener 15 candidatos en la papeleta, sino vas a tener 5 o 6. Dentro de eso, los tres primeros me parece que los tres tienen chance. Esto yo me parece que ha sido un poquito, sobre todo en Chile, un poquito exagerado, ¿te das cuenta? Esto es como, sin negar que puede haber cualquier escenario. También un escenario de una lucha entre las dos derechas. ¿Ah? Tampoco descarta ese escenario, lo que te imaginas que será para el peronismo. ¿Ah? Sí, ¿Y cómo será para los fieles peronistas? sí, diste un dato clave, ¿ah? Massa no viene no viene de las entrañas del kirchnerismo, ¿no? Es una versión evidentemente más moderada del peronismo de centro izquierda, lo vamos a llamar así, y que da cuenta también de la pérdida de influencia del kirchnerismo en la sociedad argentina. Pero, Gilberto, te tengo como 100 preguntas más, te voy a hacer una nomás. A propósito de lo que tú decías de que ahora viene como el espacio para las oposiciones a mi ley, ¿no? Aquí en Chile, yo sé que no es comparable, lo menciono solo como referencia y luego te doy la palabra. Cast ganó en primera vuelta y en la segunda se escucha a día de hoy permanentemente de que hubo al menos un porcentaje del electorado que votó más contra Kast que por Boric, ¿no? En España, donde tú has estado residiendo, la coalición de centro izquierda que se echó fuertemente a andar para exacerbar las contradicciones de la extrema derecha y le fue bien, ¿no? Lula ganó con una coalición anti-Bolsonaro más que pro-Lula, ¿no? Bueno, ese espacio, ¿cómo lo ves, no? ¿Hay Bueno, desde espacio en la ya, Argentina para aquello? y en otros países, ¿ah? Y Sí, también sí, podríamos decir en Chile. sí, Bueno, desde luego, a mí me parece que la conducción de Sánchez ha sido políticamente, aunque intrépida, leyó bastante bien las coordenadas y ha hecho un ejercicio de política que hasta el momento está rindiendo frutos. Vamos a ver si sí, definitivamente lo es en los sí. próximos meses. Si fuera apuesta completamente positiva. Pero por el momento pareciera que logró al menos frenar el avance de la derecha. Pero esto es sobre la base de que hubo una campaña de polarización previa de las derechas, ¿no? Donde el lema era derogar el sanchismo. Y además, muy astutamente, invirtió 2 meses en que la gente mirara cuáles eran los pactos entre la derecha tradicional y la ultraderecha para de alguna manera gobernar con una serie de elementos que salían, ¿ah? Que salían y que hablan de derecho. Es decir, lo que hizo Sánchez fue dejar hablar a las derechas y la gente tomó decisiones. Yo tengo la impresión de que aquí en esta parte del mundo no siempre es así y hay harto autobola o Mm, mm, error no forzado. ujú. Me refiero aquí en Sudamérica en Sí, general y en el caso argentino, ciertamente lo que ha hecho Milei es golpear un sistema político muy desacreditado, lo que le ha ganado particularmente entre el segmento etario más joven una importante adhesión, ya a nivel nacional. Olvidémonos de lo que decíamos de que sí, no, que sí. Milei se explicaba en Buenos Aires, es a nivel nacional en Argentina.
Pero ahora viene el tema de las identidades negativas y va a ser bien importante cómo se articulan también los distintos segmentos. Mira, Massa, que es un hombre que como buen peronista ha estado con todos, ha estado con Cristina Kirchner, estuvo con Menem en sus comienzos, ha estado con todos, ¿eh? Pero ciertamente tenía una opción más moderada y también va a jugar un papel bien importante al recordarle a la sociedad los derechos. Es decir, más que polarizar contra las derechas, es hablarle a la gente de los derechos que se han ganado, una fórmula, una metodología que puede rendir de alguna manera algún tipo de frutos electorales. Así que me parece votes que contra tus derechos, ¿no? O no votes contra tus eso, conquistas. claro. Estos son los derechos que se ha ganado. ¿Estás dispuesto a colocarlos en tela de juicio? ¿Estás dispuesto a apostarlos? Los derechos que tienes. Creo que esto es bien importante. Esto es sobre lo que se hizo en España y se dejó hablar a las derechas. Y creo que fue una maniobra brillante. Yo ya me quisiera en realidad en varios lugares de América Latina una metodología como el Partido Socialista Obrero Español. Me parece que fue correcta. Pero lamentablemente en esta parte del mundo, me estoy refiriendo a Argentina y en general a Sudamérica, no siempre se hace eso y se cae en el juego de la de alguna manera enlodar al adversario, tratarlo como enemigo. La gente al final de eso se termina aburriendo y le hablas tanto de que viene el lobo que le termina perdiendo el miedo al lobo. Así que ten mucho cuidado con las políticas del miedo. Las izquierdas hablan mucho de que las derechas usan la política del miedo. Eso es cierto, pero la izquierda también la usa en algunas ocasiones y no le va bien. Es mejor hablar de los derechos que se han ganado. Creo que por ahí puede ir el camino de Massa y vamos a seguir con mucha atención lo que pasa con la Bullrich Sí, po. y que al final del día es ex montonera. No hay que olvidarlo. No alcanzamos a hablar ni la mitad de lo que te quería preguntar, Gilberto. Bueno, Así hablemos en otra ocasión. hacemos segundo capítulo, ¿te parece? De todas maneras. Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación. Que estén muy bien. Que estén muy bien ustedes y muy buenos días. Ahí estaba Gilberto dándonos apreciación sobre la política argentina. Gilberto, además, en su residencia en España, ha continuado con una línea de investigación sobre las extremas derechas. Por lo tanto, tenemos información sobre la